Ya lo tenemos. Dice así la escritura, Hechos 3 del 11 al 18. Y teniendo tomado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen la mirada en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos podido hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida, hablando de Barrabás, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre. Primero Pedro habla acerca de los hechos de Jesús y después habla acerca de la fe en el nombre de ese Señor o de este personaje llamado Jesús. Y por la fe en el nombre de Jesús, a este cojo que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Vamos a orar. Cierre sus ojos, encomiende su vida y su corazón al Señor. Padre, te damos gracias porque en este último domingo del año nos permites nuevamente tener una palabra fiel, una palabra expositiva, una palabra verdadera, Señor. Gracias, bendito Dios, por darnos esta maravillosa bendición. No podríamos cerrar mejor el año que escuchando, que escudriñando tu palabra viva y eficaz, Señor. Permite, Señor, te rogamos que cumpla siempre el prometido. Sabemos que así es, pero lo rogamos porque sabemos que no lo merecemos, Señor. Por eso levantamos esta súplica para que tú, Señor, vayas transformando poco a poco, de gloria en gloria, nuestros corazones. Poco a poco, con esta palabra, renovando nuestra mente y transformando nuestro corazón a la imagen de Cristo. Que siempre nuestro deseo sea ser cada vez más y más como Cristo. Gracias, Señor. Gracias, te decimos amén y amén, Dios. La semana pasada, como le decía hace un momento, comenzamos a escudriñar el tercer capítulo del libro de Hechos. Este capítulo es corto, pero al mismo tiempo es muy relevante. En este capítulo nos encontramos con Pedro y con Juan yendo, como era costumbre judía en su época, a orar el templo a la hora novena, que son las 3 de la tarde. En una de las puertas de la entrada se encontraron con un limosnero inválido, no podía ponerse sobre sus pies, nació así. El cual Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo levanta, le da la sanidad, la salvación por medio del Espíritu Santo, y de inmediato comienza a caminar y a dar saltos de júbilo y agradecimiento a Dios por tan maravillosa obra. Pedro realizó este milagro, no solamente para aliviar la invalidez del hombre y para salvar su alma, sino también para probar a todos los judíos que estaban allí que el Espíritu Santo estaba cumpliendo lo prometido en Isaías 35. Isaías profetizó en la época del Mesías: cuando el Mesías venga, los ojos de los ciegos se abrirán, el mudo cantará, con el arpa el cojo danzará. Esa es la profecía y es la promesa, y Pedro levanta a este hombre para que vean que comenzó en Jesús, pero que se sigue con sus primeros discípulos. Pedro, como podemos darnos cuenta, es un verdadero misionero. Tiene la sangre misionera. Ve una oportunidad para testificar del Señor y la aprovecha. Primero realiza el milagro, después, al darse cuenta del efecto, de inmediato se dirige a la gente que se había reunido. Sabe que el auditorio está maravillado, está lleno de asombro, están atónitos, y él aprovecha esta oportunidad, toma la actitud necesaria y sabe que ellos quieren escuchar la explicación de este milagro. Por eso es que en este capítulo encontramos el segundo sermón de Pedro. Vamos a analizar la primera parte del segundo sermón de Pedro, y la semana entrante la segunda parte, y sobre todo la reacción de los oyentes. Dice así el versículo 11: teniendo tomados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.
Lucas no da detalles acerca del culto de oración en el patio de los hombres. No nos dice si entraron, cuánto tiempo oraron, cuánto tiempo tardaron. No nos da ningún detalle. Suponemos que el paralítico que fue sanado no les permitió pasar inadvertidos, que se mantuvo cerca de ellos y que hizo notar a la multitud que los discípulos de Jesús habían sido instrumentos de su sanidad. Lo más probable es que del momento en que lo levantan, él empieza a dar saltos de alegría. Ya lo vimos la semana pasada, a dar gracias a Dios. Pedro y Juan siguen su camino. Ellos no están esperando que les paguen o que le reconozcan su milagro. Otra gran diferencia, como lo veíamos la semana pasada, muchas diferencias con los milagreros actuales. No hacen milagros, por eso les decimos milagreros. Entonces Pedro y Juan caminan a seguir su jornada, la oración. Este hombre que fue sanado no se les despega, ve que se van alejando, no se les despega y a todos les va diciendo: hey, Dios los usó para sanarme, hey, Dios los usó, se dan cuenta, soy el que no podía caminar, Dios los usó para sanarme. No sabemos cuánto tiempo pasaron adentro orando, pero sabemos que sucedió así. Lucas dirige su atención a Pedro y a Juan. Él escribe: todo el pueblo atónito concurrió a ellos. Cuando los apóstoles pasaron a través del atrio de los gentiles y llegaron al pórtico, vaya, a la puerta, a la entrada que se conoce como la entrada de Salomón, el gentío comenzó a rodearles. Este pórtico estaba cubierto por un techo de cedro y el lugar mismo constituía un amplio salón en el cual podía haber muchísimas personas. Vaya, se dio lo ideal. Van caminando, van saliendo y se junta cada vez más gente, pero esa entrada era una entrada enorme, con un techo enorme, el cual quedaba a forma de salón, donde el sonido de la voz de Pedro se quedaba ahí adentro. Recuérdelo, no tenía micrófono ni mucho menos, no podía pedirse más, fue la ocasión idónea. Por eso es que le dije, Pedro tenía sangre misionera, se dio cuenta y dijo: bueno, aquí se puede escuchar muy bien, la gente ya está reunida, que estoy esperando para hablar de Cristo. Este lugar, el pórtico de Salomón, es el lugar donde Jesús se reunió con los líderes judíos cuando vino de Jerusalén para la celebración de la fiesta de la dedicación o Hanukkah. No vaya, lo estudiamos hace como año y medio. En Juan 10:22 dice la Biblia que Jesús habló con los dirigentes de los judíos en el pórtico de Salomón. ¿Cuál es la fiesta de Hanukkah? La fiesta de las luces o de la dedicación, que se celebra por estas fechas. Empieza en los mediados de diciembre y acaba por el veintitantos de diciembre. Algunos piensan que es el paralelo con la Navidad, pero no tiene nada que ver. Nosotros aquí estamos, aquí está la enseñanza. Nosotros estamos llamados a celebrar Hanukkah. No, de hecho, ni siquiera es una fiesta bíblica. Hanukkah, ¿se acuerda qué es? Hanukkah es porque Antíoco IV Epifanes, cuando conquistaron Jerusalén, en su afán por hacer un sincretismo religioso, tomó a una puerca, porque era hembra, ni siquiera era un puerco macho, tomó una puerca y la sacrificó en el lugar de los sacrificios y ofreció esa sangre al Señor. Entonces, muchos años después, los macabeos recuperan el control del templo y lo que hacen es limpiar el templo, y durante 7 días prendían luces del candelabro, hablando acerca de que estaban rededicando nuevamente el templo al Señor. ¿Esto dónde lo encontramos? En la historia intertestamentaria. Esto no viene en la Biblia. Por eso es que si usted ve ahí algún pseudo judío mesiánico todavía para acabarla celebrando Hanukkah, no sabe ni la O por redonda, porque Hanukkah ni siquiera es bíblico. Acuérdese, ninguna cultura es dueña del evangelio. Si ellos, los judíos, quieren seguir celebrando Hanukkah, es su cultura. Así como tú y yo celebramos el 15 o 16 de septiembre, es parte de nuestra cultura y no pasa nada. Pero si tú como mexicano quieres celebrar Hanukkah, pues entonces sí te invitaría a que escuches el evangelio. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o virtud hubiéramos podido hecho andar a este? Pedro tiene al auditorio listo para escuchar la explicación. La gente está asombrada por el milagro que acaba de presenciar. Ya no hay escepticismo. La mofa, el escarnio, la burla que habían hecho el día de Pentecostés, estos están borrachos, ya no más.
está ausente. Por todo esto, Pedro ve que la oportunidad es excepcional para proclamar el evangelio. Como en su sermón de Pentecostés, Pedro sigue un orden. Primero explica las circunstancias. En Pentecostés les dijo: no, varones, estos no están borrachos, es la hora novena, es lo que dijo el profeta Joel, Primero explica. Aquí también, primero les explica: oigan, no se asombren, no crean que fui yo o Juan, ni nuestro poder, no tenemos nada en nosotros mismos. Luego pone al corriente a sus oyentes con la muerte y resurrección de Cristo. Toma el evento para dirigirlo a la persona de Cristo. Y por último, los llama a arrepentirse por medio de fe en Jesucristo. El mismo patrón que siguió en Pentecostés es el patrón que va a seguir Pedro aquí. Él comienza diciéndoles: varones israelitas. Pedro vuelve a usar la forma familiar que usó en Pentecostés para comenzar su sermón, porque está hablando a ciudadanos judíos que conocen el Antiguo Testamento. Y estos ciudadanos no ignoran los milagros que realizó Jesús. Ellos estuvieron ahí también en la Pascua. Ellos estuvieron también ahí en la fiesta de los tabernáculos. También escucharon y presenciaron los milagros de Jesús. Por eso es que Pedro les dice: varones israelitas, nuevamente. Por implicación, les recuerda las obras de Jesús, cuyo poder continúa actuando por medio de ellos. Después les dice: ¿por qué nos miran como si nuestro poder o nuestra virtud, también piedad ahí se puede traducir como virtud, da igual qué palabra quiera utilizar, hubiésemos hecho andar a este? Pedro reprueba a su auditorio y los amonesta a que no pongan la mirada en ellos, sino en el poder de Dios. Lucas además establece un paralelo con el pueblo de Listra. Ya primero Dios, en unos meses más adelante, cuando lleguemos al capítulo 14, nos vamos a dar cuenta que cuando están en Listra, una ciudad griega, Pablo y Bernabé empiezan a predicar el evangelio. Entonces Pablo hace un milagro y de inmediato la gente dice: estos son dioses. Pablo es Hermes, que es el mensajero, Bernabé es Zeus, y vamos a adorarles. Lucas hace una comparación, hace una analogía entre las dos situaciones. Obviamente la gente en Jerusalén no llegaba al extremo de querer adorar a Pedro y a Juan, como sí sucedió en Listra, lo vamos a ver. Pero ellos sí creían que Pedro y Juan tenían un poder en sí mismo que había permitido que levantaran a este hombre que estaba paralítico. Pedro de inmediato les dice: no pongan su mirada en nosotros los hombres, denle toda la gloria a Dios. Y esta es otra gran diferencia con los charlatanes de la actualidad, ya sean los milagreros o los motivadores, porque también por ahí andan ahorita algunos que dan predicaciones motivacionales nada más. Es la gran diferencia con estos motivadores y con los milagreros. Ambos atraen la atención a ellos mismos, robando el honor que solamente nuestro Señor Jesucristo se merece. Versículo 13. Pedro está hablándoles y les dice: quiten su mirada de nosotros. Nosotros no fuimos, fue Cristo. Y después, astutamente o ingeniosamente o maravillosamente, amarra su situación y dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo. Ya después ahorita le explico por qué ahí es siervo, Jesús, a quienes ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad. Lo que nos dice Pedro aquí es que los motivos religiosos de sus oyentes, se da cuenta que sus oyentes son motivados por la religión. Por eso es que primero se dirigió como varones israelitas y después les hace notar que el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, el Dios de los patriarcas, es el mismo Dios de Pedro, es el mismo Dios de Jesucristo. Hace notar que creen en el mismo Dios. Al decir esto, Pedro estaba tocando una fibra muy delicada. Pedro estaba tocando una parte básica del fundamento religioso de Israel. Los israelitas, se lo dije la semana pasada, tenían el día de reposo y el templo como máxima expresión de identidad judía. Pero como una parte de su naturaleza, de su linaje, ellos se veían como herederos indiscutibles de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Al decirles esto, Pedro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba tocando una fibra muy íntima en la religión o en el corazón religioso de Israel. Estas palabras se las habla Dios a Moisés. No vamos a ir a las citas por cuestión de tiempo, pero cuando Dios se presenta a Moisés en Éxodo 3, en la zarza ardiendo, Dios le dice a Moisés: quítate el calzado, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También las dice Jesús cuando los saduceos le quieren poner una trampa y le dicen: oye Jesús, en la resurrección hubo una mujer que se casó con 7 hermanos, bla bla bla. Jesús les dice: ustedes no saben, Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y también lo vamos a ver más adelante. Esta fórmula la utiliza Esteban cuando da su discurso en el Sanedrín en Hechos 7, y él también les dice: yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era una manera de decirles: el Dios todopoderoso que ustedes creen es el mismo Dios que les estamos anunciando. No hay dos dioses, no es una nueva religión, no es algo novedoso. No crean que vinimos a encontrar el hilo negro. El mismo Dios es el que nos está delineando y el que nos está marcando la pauta. El Dios de nuestros padres, dice aquí Pedro, ha glorificado, y póngale ahí en su Biblia, siervo en lugar de hijo, siervo Jesús. La palabra pais que se utilizó aquí se traduce como hijo, pero la mayoría de las veces, si Lucas hubiera querido que se tradujera hijo, hubiera puesto huíos. Pero Lucas tenía más en mente la palabra siervo, del griego pais, no país, quítele el acento en la i, y es pais, que se traduce mejor como siervo. Pedro lo hace a propósito, Lucas lo registra a propósito así, porque ellos quieren que identifiquen a Jesús con el siervo sufriente del Señor. Isaías 52:13. Concéntrese, nos sacó un poquito de concentración el camión que pasó, pero concéntrese ya. 52:13. Pedro les dice: he aquí, ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de nuestros padres, es el que ha levantado a su siervo. ¿Por qué les dice su siervo? Porque quiere hacer una ligadura entre Jesús y el siervo de Jehová. ¿Que quién es el siervo de Jehová? Aquel que iba a venir a morir en una cruz por nuestros pecados. Isaías 52:13 dice: he aquí que quién, que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Ahora el 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo él, aquí el contexto todavía sigue hablando del siervo de Jehová, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ellos necesitan saber, Pedro les está haciendo saber que la profecía de Isaías se cumplió en Jesucristo, que Jesucristo es el siervo de Jehová, que Jesucristo es el siervo sufriente, que Jesucristo es el que dio su vida en rescate por muchos. Pedro después agrega que a este siervo lo entregaron y lo negaron delante de Pilato, aunque Pilato ya había decidido ponerlo en libertad. Esto lo estudiamos en su momento hace un par de meses. Pilato no quería condenar a Jesús, más aún cuando salió su esposa y le mandó decir: oye, no tengas nada que ver con este justo, sufrí mucho en sueños el día de hoy por él. Pilato quería dejar en libertad a Jesús, pero recuérdelo, fue más la oposición judía. Ellos tenían mucho control sobre las masas, ellos ejercieron su influencia. Todavía le remataron diciendo: si lo dejas libre, no eres amigo del César. Por eso es que Pilato nos dejó la mejor muestra de que la democracia no es el camino. ¿Qué hizo Pilato? Hijo, vamos a hacer una encuesta. Levante la mano quien quiere que soltemos a Jesús. ¿Y cuántos levantaron la mano? ¿Y cuántos quieren que soltemos a Barrabás? Sí, danos a Barrabás, danos al asesino. Por eso es que la democracia, el voto mayoritario, no siempre, de hecho pocas veces es lo mejor o es el camino ideal. Si quieres saber más, estudie con nosotros acerca de cosmovisión, ahí vimos acerca de ello.
En presencia de Pilato, los judíos repudiaron al siervo de Dios. Juan mismo lo dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Cuando Pilato quería dejar libre a Jesús porque no encontró falla en él, no encontró algún delito en su contra, ellos se pusieron cada vez más difíciles. Primero lo forzaron a mantener su lealtad al César y acto seguido le hicieron demandar de ceder a sus demandas de crucificarlo. Y todavía Pedro recalca la situación de Barrabás. Versículos 14 y 15, regrese ahí. Hechos 3, 14 y 15. Y para acabarla, Pedro les dice, y todavía encima de eso, Pilato lo puso. Y Pedro hace un contraste entre la vida y la muerte, entre el asesino y el autor de la vida. Y ustedes eligieron al asesino y mataron al autor de la vida. Mas ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les diera un homicida. ¿A quién? Barrabás. Y mataron al autor de la vida. Pedro hace el contraste, como le decía, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los judíos tenían que haber sabido, porque leían el Antiguo Testamento, que el Mesías sería llamado santo. Por eso Pedro, en el sermón de Pentecostés, cuando cita el Salmo 16:10, dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Además, aclaró que David no hablaba de sí, sino de Cristo. También habían leído los profetas, en Isaías 53 también lo dice: no vayas, habla acerca de que Él es el justo y que repartiría de su justicia al morir por nosotros los pecadores. Esto es hablando acerca del santo y el justo. Pero lo que nos interesa aquí es el contraste que hace Pedro con pidieron el asesino, mataron al autor de la vida. La acusación de Pedro está dirigida directamente a la conciencia de los judíos. Por eso es que Pedro hace este contraste. Cuando Pedro les dice, eligieron un homicida, mataron al autor de la vida, está hablando directamente a sus conciencias. Quiere que les pese, quiere que el mensaje llegue a la mente, al corazón y les haga sentir mal. Quiere que sus pecados sean redarguidos su corazón y crean y se den cuenta que son pecadores. Pedro no le echa la culpa a Poncio Pilato, que fue el que mandó a los soldados crucificar a Jesús. Pedro culpa al pueblo judío, que incitado por sus gobernantes y ancianos exigieron que mataran a Jesús. Él les dice claramente: ustedes también son asesinos, prefirieron una homicida que al autor de la vida. Pedro hace un crudo contraste y la profundidad de su crimen queda resaltado. Prefirieron a Barrabás que a aquel que da vida. Pero Jesús es el dador de vida y Jesús es la fuente de vida. El hombre mortal es incapaz de matar al autor de la vida. Quiero que entienda esto que le estoy diciendo. Cuando Pedro escribe esta frase, mataron al autor de la vida, de hecho hasta lo pone con mayúscula. Lucas la escribe, Pedro la dice, la escribe con mayúscula, autor de la vida. No está hablando de que literalmente el hombre mató a Dios. No podemos matar a Dios, no podemos matar al autoexistente. Cristo, el autor de la vida, es la fuente de vida. El hombre es incapaz de matarlo. Por eso es que resucitó. Pedro solamente estaba hablando una figura retórica con el fin de resaltar aún más la culpa de los judíos que lo escuchaban. No es porque literalmente Dios murió. Acuérdese, lo vimos en Cristología. Dios no puede morir. Por eso es que tuvo que tomar ¿qué? Forma humana, para que la forma humana muriera allí en la cruz. Ahí seguimos. Pedro continúa y dice: Dios le resucitó de los muertos, nosotros somos testigos. Este era un tema característico en la predicación apostólica. Pedro, Pablo lo utilizan muchas veces en sus sermones. Hablan acerca de cómo los judíos mataron a Jesús, cómo fueron los culpables. Después hablan de cómo Dios le levantó de los muertos. Y después dicen: nosotros somos testigos de que Dios le levantó de los muertos. Ahora sí, versículo 16. Y ya estamos entrando ahora sí al cenit de la enseñanza. Aquí es donde vamos a ligar toda nuestra enseñanza a la fe y el objeto de la fe, que es Cristo, el nombre de Cristo. Por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre
y la fe que es dada, que es por él, ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos ustedes. ¿Qué hace Pedro? Pedro primero describe toda la situación de Jesús y les dice: Él es el siervo de Jehová, es el que sufrió, ustedes lo mataron, pero Él ha resucitado, Él es el autor de la vida, yo soy testigo de que Él resucitó. Él les da todo un contenido en el cual creer y después les dice: por la fe en Él, en el que ustedes mataron, en el siervo de Jehová, por la fe en todo lo que les acabo de decir, por la fe en Él, este hombre se acaba de poner en pie. Fe en el nombre de Jesús es el requisito básico que Pedro da a sus oyentes. Por fe en Jesús es resucitado, y por la fe en Jesús resucitado y glorificado es que los apóstoles operaron milagros. Las expresiones fe y nombre, el nombre de Jesús, aparecen dos veces en este versículo. Cuando Pedro habla de la fe, debemos de preguntarnos si Pedro habla de la fe de ellos o del paralítico. La respuesta es ambos. Los apóstoles y el paralítico tuvieron fe. Pedro y Juan tuvieron la fe de que actuaría ese milagro y tenían la certeza absoluta de que Jesús podía sanar. Podemos entender también que el mendigo creyó que el Señor Jesús lo sanaría. Lucas no nos lo dice al principio, en los primeros versículos, cuando narra el hecho, pero en este momento ya nos dice que el paralítico, por la fe en Jesús, fue levantado. Pedro después dice: y la fe que viene por él ha dado a este hombre completa sanidad. Pero también Pedro recalca una situación: no nada más es una fe en el aire, no nada más es creer con todo el corazón, no nada más es tener un bonito sentimiento y decir: sí, yo tengo fe. Pedro dice: por la fe en el nombre de Jesús. Literalmente el texto se puede traducir como: es en el nombre de Jesús el cual ha fortalecido a este hombre que ustedes ven y conocen. Cuando Pedro le dijo al paralítico: en el nombre de Jesús, levántate y ándate, él no estaba diciendo una fórmula mágica. De hecho, si usted lo lee más adelante, los hijos de Eneas, vamos a llegar a esa parte más adelante, capítulos más adelante, los hijos de Eneas, cuando ven que Pablo empieza a hacer milagros en el nombre de Jesús, ellos toman el nombre de Jesús como un amuleto mágico y dicen: en el nombre de Jesús que Pablo predica, te ordeno que salgas de ahí, demonio. Los demonios entonces se voltean contra ellos y dicen: a Pablo lo conozco, Jesús sé quién es, pero ¿tú qué onda? Por eso es que el nombre de Jesús no es nada más un amuleto, sino que es el contenido de nuestra fe. Y ese es el tema principal de nuestra enseñanza. Versículo 17. Vamos a terminar ya el 17 y 18 para meternos al tema central de la enseñanza y lo vamos a ligar. Hoy terminamos, es el último servicio del año y vamos a orar ahorita por cada uno de los que estamos aquí. Ya lo vamos a hacer ahorita al terminar, pero lo vamos a hacer no con una fe vacía, con una fe en la fe que es fideísmo, sino entendiendo en el nombre de Jesús, que oramos en el nombre de Jesús. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes. Pedro habla acerca y empieza a hablar ya como un pastor. Se da cuenta que sus oyentes están siendo fuertemente golpeados por la palabra, se da cuenta que están siendo sacudidos y les empieza a hablar ya como un pastor amoroso. Cristo, el príncipe de los pastores, le enseñó a hacerlo y les dice: ok, entiendo que fue por ignorancia. Es más, hasta algunos de los gobernantes, no todos, porque obviamente Anás, Caifás, muchos de ellos sí tuvieron parte, pero hubo algunos gobernantes como Nicodemo, que también era de los principales judíos, que no tuvieron nada que ver. Yo entiendo que fue por ignorancia, les dice Pedro, pero aún así, sea por ignorancia o sea sabiendo, la consecuencia del pecado va a llegar. La Biblia le llama pecado por yerro. Hay una gran diferencia. Vamos a Números 15:30. La Biblia sí nos dice que hay una gran diferencia entre pecado por ignorancia y pecado con soberbia. Éxodo 15:30. Perdón, Números 15:30.
Pedro se da cuenta que muchos de ellos fueron arrastrados por la chusma, por todo el gentío que estaba ahí. Solamente hizo falta que alguien prendiera la mecha y empezara a gritar: crucifícale, suéltanos a Barrabás, porque ya todo el pueblo estaba gritándolo. Muchos ni siquiera sabían lo que pasaba, únicamente votaron por ignorancia, o hablaron o gritaron por ignorancia. Pedro les quiere amainar un poco la situación y les dice: yo sé que nuestra ley dice que los que pecan con soberbia tienen peor pago. Números 15, 30 y 31 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja, está yendo en contra de Dios. Esa persona será cortada de en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor. ¿Qué es actuar con soberbia? Conozco la ley de Dios, sé que dice que no lo haga, pero aún así yo digo, lo voy a hacer. Y eso es actuar con soberbia. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció el mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Pedro les hace ver y les dice: yo sé que ustedes no actuaron así, pero aún así su pecado por yerro tiene consecuencia. Versículo 18. Regrese ahí. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Pedro termina su sermón, o va a mitad de sermón, pero lo empieza a ligar. Va a terminar ya, la próxima semana vamos a ver cómo lo termina, pero lo empieza a ligar con el cumplimiento de las profecías. Pedro repite las palabras que Jesús había dicho a los 12 en camino a Emaús, las palabras que les dijo a los discípulos una vez reunidos en el aposento cuando se aparece después de resucitado. Estaba anunciado en los profetas que todo esto tenía que suceder. Los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron, lo leímos, puedes leer en tu casa, que Cristo tenía que sufrir. Pedro lo entendió perfectamente y por eso lo dejó plasmado también por escrito, no solamente en este sermón, sino en su carta. Vaya conmigo a Primera de Pedro 1:10. Pedro sabía que estos hombres eran tardos de corazón, como les dice Jesús a los discípulos en camino a Emaús, a Cleofas y su amigo. Pero no solamente ellos, es algo natural en el ser humano por la naturaleza pecaminosa, por los restos del pecado en nosotros. Por eso es que Pedro también después lo escribe en su primera carta universal y nos dice que el siervo del Señor estaba profetizado que sufriera. Primera de Pedro 1 del 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después del sufrimiento. Ya lo vimos hace un par de meses, el camino a la gloria de Jesús fue el sufrimiento. Ese es el camino del Mesías. Antes de la gloria fue el sufrimiento. Quiero que cierre sus ojos, vamos a terminar ya. Ahorita oramos, no se preocupe, acompáñame, Ángel. Pedro usa esta curación como una oportunidad para presentar a Cristo y ofrecer perdón a la nación. Por eso es que él se dirige a ellos como varones israelitas y les hace hincapié en su orgullo de ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el tema que sobresale en estos cortos versículos y con el cual vamos a amarrar todo, con el cual quiero terminar, orar y llevarnos a nuestra casa, es la fe y el objeto en el cual es depositada nuestra fe, que es el nombre de Cristo. Tanto Pedro como Juan, para efectuar el milagro, como el paralítico para recibir el milagro, hicieron uso de fe, pero no cualquier tipo de fe, no solamente creer, sino de la fe salvífica, la fe transformadora,
la fe sanadora. Y esta fe tiene un objeto, Jesucristo. No es fe en la fe, no es fe en el aire, no nada más es creer con muchas ganas o echarle mucho sentimiento a creer. Tiene que haber un objeto en tu fe. Tienes que depositar la fe en alguien. Y ese alguien, aquí nos muestra Pedro, es la persona de Jesucristo. No fue solamente creer. El punto es que la fe que Dios les dio en la eternidad pasada se activó aquí en el tiempo porque la depositaron en la persona de Jesucristo. Luis Berghoff, un gran teólogo reformado, nos dice que el objeto de la fe salvífica es el Señor Jesucristo y sus promesas de salvación. Tú debes de tener fe, pero debes de saber en quién depositas tu fe. Si no conoces a Cristo, si no conoces las promesas que Él ha dado, si no sabes lo que nació, que se encarnó, cómo vivió, que hizo milagros, que sufrió, que murió en una cruz, que resucitó, que vino y se sentó a la diestra del Padre y que regresará, tu fe está vacía, tu fe está en el aire. Tú no crees en nada, tú crees en la fe. Eso es fideísmo y eso no salva y eso no transforma a nadie. Si tú no sabes que Él prometió regresar, si tú no sabes que Él prometió darte su propia mente, si tú no sabes que Él prometió salvarte, si tú no conoces ninguna de sus promesas, tu fe sigue en el aire. No hay nada que te pueda justificar y salvar si tu fe solamente es una fe vacía, una fe vana. Hay dos preguntas que surgen aquí, que han hecho algunos inconversos, algunos inconstantes e indoctos, y te dicen: ¿por qué Jesús? ¿Por qué la fe en Jesús? ¿Por qué no en Buda? ¿Por qué no en Mahoma? ¿Por qué no en cualquier otro? ¿Por qué en Jesús? ¿Qué tiene de diferente Él? ¿Qué tiene de distinto Él? Simple y sencillamente te puedo decir, porque Él tiene respaldo de Dios en su vida. Al no tener una tumba en la cual Él haya sido sepultado, Él se levantó de la tumba. ¿Por qué Jesús? Porque Él sobresale por encima de todos los demás hombres en la historia. Él está por encima de Mahoma, de Buda y de cualquier otro. Por eso es en el nombre de Jesús. Pero la otra pregunta y la más importante: ¿por qué tú sí crees en Jesús y hay gente que no? Aún gente que ha escuchado la palabra, aún gente que ha escuchado de las promesas de salvación, no tienen una fe que salve y no tienen una fe que les haya transformado. Son oidores pero no hacedores. Y te voy a decir por qué. Por gracia, porque Dios es bueno, porque no lo mereces más que nadie, no eres mejor que nadie, y sin embargo Él te ha dado a su Espíritu Santo para que tu corazón se incline a Cristo y creas en Cristo. ¿Por qué Jesús es superior? Ya lo vimos. ¿Por qué tú crees en ello? Porque Dios inclinó tu corazón a creer. Vamos a ponernos sobre nuestros pies así con tus ojos cerrados. Y vamos a orar para terminar este año y para reconocer que estamos en las manos de Dios el año entrante y todos los días de nuestra vida. Ayúdenme con los niños. Leo, por favor, háblales que salgan ya, que se incorporen con sus familias, con sus padres. Si usted quiere juntarse como familia, hágalo, júntese con alguien. De todos modos somos parte de la familia de la fe, así que si usted dice: pero vengo solito, no se preocupe, no está solito. Aquí estamos varios de sus hermanos y hermanas en Cristo. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y no pierda de vista el contenido del mensaje del día de hoy. Pedro hace un llamado a sus oyentes y les dice: oigan, yo no levanté a este hombre y este hombre no se levantó por fe simple. Este hombre se levantó porque tuvo fe en el nombre de Jesús. Dios obró el milagro a través de mi vida, dice Pedro, porque tuve fe en el nombre de Jesús. Ellos no solamente tuvieron fe, sino que tuvieron un objeto en el cual pusieron su fe, la persona de Cristo. Es importante que el año que viene no pienses que va a ser un año y no vamos a dar oráculos. No somos esa iglesia de bendición, de prosperidad. Mejor que sea un año en el cual estés en Cristo, conozcas a Cristo, reflejes a Cristo y tu vida se vuelva cristocéntrica verdaderamente.
Eso es lo que vamos a orar, eso es lo que deseamos. Tienes que entender que venga lo que venga el año entrante, pase lo que pase, no va a suceder nada que Dios no ya tenga planeado de antemano. Si estamos orando en este momento, no es para que te vaya bien. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para que descanses. No es otro sino el Señor Jesucristo. Que le reconozcas como aquel Dios todopoderoso que un día hace más de 2000 años bajó a un pesebre. En el lugar más humilde del mundo se encarnó alguien que es más grande que el mundo entero, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Vivió una vida perfecta y sin pecado. Hizo milagros, sanidades y prodigios. Alimentó a los necesitados, se encargó de los enfermos. Fue traicionado y fue llevado a morir en una cruz, no sin antes sufrir dolorosas penas. Murió clavado en una cruz, no sin antes decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Murió aún también por aquellos que lo hicieron por ignorancia, como lo vimos. Pero no se quedó en una cruz. Después de 3 días resucitó y se presentó a todos los discípulos y a más de 500 hermanos a la vez. Y el día que fue llevado a los cielos, a las afueras de Betania, les dijo: un día voy a regresar, así como me han visto ir, me voy a regresar un día. Y mientras tanto está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, mostrando su sangre preciosa cada vez que pecamos y diciendo: Padre, mi sangre ha cubierto sus pecados presentes, pasados y futuros. Ellos tienen fe en mi nombre, en mi persona. Ellos tienen fe en mis promesas, y por eso podemos seguir delante del trono de Dios. Eso es lo que me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No
sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, mi canción, y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Vamos a escuchar a Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Jesús, y ahora tus propias palabras.